Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Les saluda el CPA Víctor Parrales y hoy tenemos una ponencia muy interesante como es el prevenir las pérdidas en las empresas, estableciendo controles en los sistemas informáticos. Hoy tenemos como invitado al analista informático Freddy David Coto Torres, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Les recuerdo a nuestros colegas que pueden suscribirse al canal de Diálogo Profesional América para que les pueda llegar las notificaciones, los eventos académicos que grabamos y cargamos en la plataforma de YouTube con el nombre Diálogo Profesional América. Están invitados. Bien, a todos nuestros colegas, a las personas que tienen sus animalitos, sus perritos, sus cachorritos, estos animales hermosos que cuidan de nuestro hogar, tenemos la marca Premier para cachorros. Entonces, la línea Premier, ambientes internos, está desarrollada especialmente para los pets que viven en interiores y tienen necesidades nutricionales especiales. Para este estilo de vida, su fórmula exclusiva contiene solamente ingredientes seleccionados, ofreciendo un alimento con extraordinario sabor que hacen el pelaje más bonito y sedoso, salud y vitalidad, además de generar una reducción en el volumen y el olor de las heces. También la marca Premier tiene sus alimentos especial para gatos adultos, cuyos beneficios es el tracto urinario saludable, un pelaje hermoso y piel saludable, reduce la formación de sarro, olor y volumen de las heces. Usted puede hacer los pedidos en Guayaquil al 593-099-883-0798 y al teléfono convencional 0450 11 700 extensión 100. En Quito puede llamar a los teléfonos 50 11 700 extensión 300 y en Cuenca al número 50 11 700 extensión 200. Haga sus pedidos. Para todo, ahora que tenemos todos estos racionamientos eléctricos, estos problemas y necesitamos generadores de energía, llame y consulte el valor de los generadores en Salcedo Motor. Salcedo Motor, una empresa que está encargada de la distribución de camiones de la marca Sinotruck, así como la maquinaria pesada, generadores eléctricos, la mejor calidad del mundo al mejor precio. Y usted puede llamar y consultar al 098-594-7353 o al convencional al 04-259-7220. Camiones de excelencia Signotruck, así como generadores, retroexcavadora y otros tipos de maquinaria. Los invitamos, entre a la página web www.salcedomotor.com. En el área de ferretería, el especialista con 56 años de experiencia, la empresa IMEISPA, especialista en herramientas y accesorios de la línea ferretera e industrial. Ahora usted, con estos peligros de que uno tiene al salir de casa, ya no salga. Llame directamente a importadora IMEISPA. Solicite el equipo que quiera en toda el área ferretera a los números dentro de Guayaquil al 042-593-420 y al 042-593-430. O también el resto del Ecuador puede llamar al 1-800-463-447. Llame a los expertos en materia de ferretería
para que le lleven los productos a la casa, al hogar, sin ningún peligro. IMEISPA, recomendado. En materia de auditoría, controles internos, le ofrecemos los servicios profesionales de Audex, auditores externos, auditoría externa e interna, servicios contables, controles internos, como cuentas por cobrar, inventarios, recursos humanos, propiedades, plan de equipo, asesoría tributaria, elaboración de manuales de funciones. Si usted tiene problemas en un control interno en su empresa, como las cuentas por cobrar o inventarios, llame a los especialistas, Audex, auditores externos, al móvil 0094-982-531. Puede escribir también al WhatsApp o a su email audex@audex.com.es. La frase de esta noche, como es de costumbre, tenemos tres frases relacionados al futuro, al éxito. Nos dice Michael Carney que aquellos que no piensan en el futuro no pueden tener uno. Y es una gran verdad. A veces vivimos por vivir la vida, pero no planificamos. No tenemos claro las metas que queremos alcanzar a 1, 2, 3, 4 años. Entonces, en algún momento, como la canción de Ricky Martin, vivimos la vida loca. El segundo mensaje es de Alex Mackenzie. Dice, el mejor modo de predecir el futuro es creándolo. Usted quiere lograr sus sueños que se vuelvan realidad, créelos, transfórmelos, vaya trabajando en ellos. Pero si no quiere hacer nada, si quiere que otros hagan lo que usted debe hacer, no va a alcanzar absolutamente nada. Va a seguir esperando, va a seguir soñando. Peter Drucker nos dice, la responsabilidad del líder es pensar en el futuro. Nadie más puede. Y en nuestros países, qué tan importante es que nuestros líderes piensen en conjunto para llevar a nuestros países al éxito, al progreso, a la paz, a la tranquilidad, con todas estas convulsiones que hay. Pero si el líder sigue siendo simplemente un político, simplemente una persona que piensa en el momento y no en el futuro para sus ciudadanos, no iremos a ningún lado. Ninguno de nuestros países irá a ningún lado. Tenemos que construir ese futuro de la mano con esos líderes, todos, juntos. Los líderes crean el futuro estableciendo objetivos y avanzando paso a paso, día a día hacia ellos. Necesitamos esos líderes y cada uno de nosotros puede ser un líder que pueda contribuir con la sociedad para que ésta se desarrolle. Les indicaba que hoy tenemos como invitado al ponente, al analista Freddy David Coto Torres, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Si usted desea invitarlo a nuestro invitado David, puede escribirle a dcototo@hotmail.com. Vamos a leer un poco la semblanza profesional de nuestro invitado. David es analista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, analista de sistema entre los años 1991 y 1995. Entre 1997 al 98 cursó en la Universidad Santa María de Chile un posgrado en gestión de sistemas informáticos. Entre el 2003 y 2004, en American Core Corporation, una certificación en inglés, curso completo. 2010 y 2011 en la Cámara de Industria de Guayaquil, implementador de NIF, certificación de 180 horas. Actualmente en la Escuela Politécnica del Litoral tiene una licenciatura en Informática y Estadística de la Escuela Politécnica. Adicionalmente, él es un experto en el área informática, asesorado tanto a empresas privadas como a empresas del gobierno en temas informáticos. Por lo que recomendamos al analista David Coto para todo lo relacionado en el área informática y de gestión de datos. Bien, también les decía, estamos en el programa número 87
el programa número 87 con que estaba programada esta entrevista. Hoy tenemos un tema muy interesante, sobre cómo prevenir las pérdidas en las empresas estableciendo controles en los sistemas informáticos. Y es que a veces este tema de los controles informáticos lo tomamos a la ligera y dejamos simplemente que eso lo realice una persona. Y ahí es donde vienen los descalabros, los descontroles en el área de inventario, cuentas por cobrar, bancos, donde a veces perdemos el hilo por no controlar estos temas tan sensibles. Hoy, con nuestro invitado, vamos a desarrollar este tema tan importante. Voy a dejar de compartir para anclar a nuestro invitado. Buenas noches. Mi estimado David, muy buenas noches, bienvenido a tu programa Diálogo Profesional América. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien, gracias a Dios, todo bien. Con el viento al popa, a pesar de que no haya luz, lo que sea, pero hay que seguir adelante porque el país desarrolla con líderes como tú mismo has dicho, y los líderes no se quedan parados, sino que siguen buscando oportunidades en las tinieblas y siguen Así es. buscando la luz en la tiniebla. O sea, hay que darle por el país, por nosotros y por nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos más que todo, ¿no? Que es algo que tenemos que buscar, eh, formar buenas bases y, como tú dices, los políticos ojalá nos ayuden a cambiar este país y no seguir en este tema del fúnebre de tener estos cortes de luz o problemas de seguridad. Así Esperemos es que que estamos corriendo, estamos ya sobre el tiempo que nos van a cortar la energía. Le decía esa, a David antes de iniciar el programa, a las 8 nos cortan la energía eléctrica. Estamos viendo el reloj. el Entonces, reloj. estamos sobre la jugada de esta entrevista para justamente tratar un poco sobre estos temas de controles informáticos. Pero David, dos preguntas. Vamos, dos preguntas antes de introducirnos a la explicación. Tengo entendido, tienes un material que vas a compartir. Exacto. Ya, muy bien. Rápidamente, ¿qué tan importante o importantísimo es tener en consideración esto de los controles en los sistemas informáticos, que a veces los dueños de las empresas simplemente le dejan como función o tarea a una persona? Ya, justamente eso es un tema que los dueños de las empresas a veces por dejar esto a una persona, la persona lo que hace es guiar los controles hacia su beneficio, ¿ya? Lo importante en esto es que haya alertas adicionales, se le puede dejar encargado a la persona, pero alertas, reportes, estadísticas adicionales hacia el propietario o gerente de la empresa, para que él también tenga cualquier momento un aviso de que se está pasando algún tipo de control. Eso es muy importante porque no saber qué pasa por estos controles nos lleva a confiar en la persona y cuando nos damos cuenta, después de un tiempo, la persona ha hecho un desbarajuste, ha mandado controles a su beneficio y ya encontramos pérdidas en nuestras empresas por confiar 100% en las personas. O sea, puede ser que no lo haya hecho con mala fe, puede ser que lo haya hecho con mala fe, pero siempre es mejor que uno como dueño y como conocedor del negocio, porque el dueño es el más conocedor en sí del negocio, a veces hereda ese conocimiento a otros, esté siempre pendiente con estos controles y alertas que se pueden configurar para que él esté avisado de alguna manera, mails, mensajes al celular, puede haber alguna forma de que él tenga un acceso a un log de actividades específicos de ciertas tareas en el sistema y tener el control, ¿no? Además de que debe haber un control manual con presencia de él de vez en cuando, porque hay muchas cosas que no se pueden sistematizar.
Muy bien, sé que tienes 34 años de experiencia en esta área de asesoría, tanto de empresas privadas como empresas públicas. Ujú. Exacto. De justamente esto que estamos conversando, de tu experiencia, ¿cuál es el caso más relevante que has tenido justamente de esto que tú dices? Derivar a otra persona los controles, no hacer un seguimiento de esos controles y cómo la ha perjudicado a la empresa. Bueno, si hablamos en este sentido, el caso más connotado y cuando estuve en el Ministerio de METOP, ¿no? En tiempo inicial de Correa, el primer año, fue el que se vio en la prensa cuando el presidente de la Asamblea Constituyente, Acosta, intervino con una auditoría en el METOP por los contratos que se daban para las carreteras y detectó irregularidades justamente por esto, porque en el METOP no había ni siquiera un sistema para registro de los contratos. Entonces los contratos eran manuales prácticamente impresos y firmados y estaban en bodegas, en bodegados, digamos, en una oficina, pero nadie los revisaba. Y ahí fue lo que ustedes ya saben la historia de que hubo el problema y hubo el libro de Gran Hermano y todo eso. Eso es un caso más connotado de falta de control De control en el área informática. informática, porque no había un sistema informático que se registrara y controlara todos los parámetros que debía cumplir un proveedor. Entonces aprovechaban para poner parámetros que no tenían pie ni cabeza. Y ahora en el sector privado, En el sector privado también, por ejemplo, un control que se puede tener en bodegas, ¿no? En distribución, más que todo, cuando uno va a distribuir ciertos productos, se podían filtrar productos en camiones de distribución, claro, en colusión con bodega, vendedores, logística, ¿no? Porque al momento que salía el producto, metían productos, cartones adicionales, ¿ya? Pero no había una verificación, como había colusión, no había una verificación sistemática, sino que todos estaban comichados y y se repartían después el dinero. Pero la solución ahí informática era que ese camión se pese a la entrada y se pese a la salida ya con todo. Como los productos tienen su peso ya calificado, no puede haber un peso demasiado, con un margen de demasiado error. O sea, mucho, un 5% más, un 5% menos, ¿no? Pero si había demasiado, ya tenía que haber un chequeo adicional del camión, ya por un gerente o una persona más de alto rango que no esté dentro de esa misma argolla y verifique que los productos sean los que se están saliendo, sean los que están dentro de la guía que se iban a repartir. De esa forma se pudo controlar que no se envíen productos camuflados en los camiones para después repartirse el dinero. terrible. Ajá, Muy bien, eso. yo te dije que te iba a hacer dos preguntas, pero hay una pregunta muy importante que tiene que ver, a veces el empresario quiere sistematizar su empresa, Ujú. pero a veces se tiene la idea errónea de que tal vez es comprar una computadora, estirar por ahí unos cables, y como que es algo simple. Entonces, este tema, David, ¿es económico o tiene una inversión alta? Ya, el tema en este sentido, cuando uno se tematiza a nivel empresarial, es saber vender lo que va a sistematizar, ¿no? Porque uno tiene que hacerle notar al empresario qué va a ganar, o sea, o qué va a dejar de perder, ¿no? Porque yo invierto, porque poner un sistema es una inversión, no es, no es algo de que lo pongo porque es bonito, o me compré el carro más bonito porque sí, es una inversión. Entonces uno tiene que hacerle notar al empresario, sabe que vamos a hacer esto porque usted va a ganar este control, esta rapidez,
lamentablemente el empresario ve muchas veces, bueno, ¿a quién voy a sacar por esto? O sea, me he topado con esos casos que dicen, bueno, yo pongo este sistema, pero ya no quiero un guardia. No, no es así, porque hay muchas cosas que el sistema no va a poder determinar que el guardia sí. Ya, ya. Entonces, hay cosas que no se van a lograr, quizás mermar costos, pero sí a futuro hacerle notar que va a ganar con esa inversión más ingresos o va a prevenir pérdidas. Claro. Un ejemplo, yo que he trabajado contigo, ahí tenemos el tema de los controles de los inventarios, Exacto, los control. controles en las cuentas por cobrar, Exacto. la información a veces que es requerida por el servicio de rentas internas, Sí, sí. ¿no? Ujú. Los controles de sus bancos. Claro. Sí, ahí hay bastantes pérdidas también. A Y veces hay, así sucesivamente podemos hablar de las nóminas, las propiedades, plantas y equipos, etcétera, etcétera. Bien, David, con estas preguntas iniciales, tienes acceso para compartir el material. entonces, bueno, como, ¿Se ve bien? ¿sí se ve bien? Sí, Sí, correcto. correcto. Bueno, como inicialmente, algo muy importante en toda nuestra vida, profesional y particular es la información que tenemos en las manos, ¿no? Porque es la herramienta con que se han ganado muchos imperios, que han crecido empresas y asimismo han caído por no manejar bien la información. Entonces, la información sistematizada nos ayuda a obtener periódicamente retroalimentación de la situación de la empresa, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Ordenados, correctamente tabulada, y todo eso nos va a ayudar a eso, ¿no? Además de eso, los controles son también tan importantes como la información, porque de esa forma sabemos que esa información es fidedigna y podemos establecer oportunidades, dar eficacia y ser eficientes en dar algún resultado y manejar nuestra empresa, ¿no? En este caso, tenemos también el tema de los posibles riesgos. Esto es lo importante determinar para poder venderle a nuestros gerentes o a nuestros dueños de empresa, a los CEO, qué van a lograr eh, con la implementación de los controles. Entonces, si tenemos los posibles riesgos ya determinados, decimos que al implementar controles los vamos a minimizar y eso lo justifica. Esta es la matriz, es pequeñita, si lo pueden ver, pero es lo ideal para decirle a la gente, invertamos en él, ¿ya? ¿Qué voy a minimizar poniendo controles? Ahora, ¿qué tipo de controles nosotros tenemos? Tenemos controles físicos. Esto, por ejemplo, un cartel de peligro de alta tensión, un control físico. Controles técnicos, ciberseguridad y control administrativo, manual de procedimientos. O sea, no solamente son controles sistematizados, también son importantes los controles físicos y los controles administrativos, que estos manuales de procedimientos son parte de las reglas del negocio que vamos nosotros a sistematizar. Pero previamente debe existir esto. Hay empresas que no lo tienen y quieren que un sistema llegue y llegue con esos, prácticamente con el manual de procedimientos para la empresa. Y no saben y no se dan cuenta que esto ya debe estar en una empresa. Lo que tenemos que al sistematizar siempre son los manuales, los procedimientos que lleva la empresa para mejorarlos. Pero muchas empresas no lo tienen. Ahora, ¿qué tenemos? Estos eran los tipos de controles. Ahora vamos a las clases de controles. Tenemos los proactivos, ¿no? Tenemos directivos, disuasivos y preventivos. Los directivos ya son aquellos que nos van a permitir direccionar
al personal. Por ejemplo, tenemos de nuevo el manual de procedimientos o el de funciones, ¿no? Ahí vamos a tener controles directivos de qué tiene que hacer cada persona en una empresa. Los disuasivos, por ejemplo, el que hicimos ahí, peligro, alta tensión, entonces nadie se va a atrever a llegar a a eso. Si ya hablamos algo sistematizado, un disuasivo, por ejemplo, ¿sabe qué? Se va a alertar sobre que está borrando un ítem al supervisor. Entonces, eso es uno disuasivo. Preventivos ya es no permitir borrar un ítem que ya ha sido bajado de inventario y, e impreso en el momento de hacer el ingreso a bodega. Entonces, así nosotros prevenimos que nadie ingrese al inventario y corrija un documento que ya está impreso o que ya se ha difuminado en la empresa. O sea que así prevenimos algún fraude de ese tipo. Tenemos también los controles reactivos, que son los detectivos, correctivos y restauradores. Los detectivos son lo que uno coloca para que hagan censos de la información si está correcta. Entonces, ellos lo que va a hacer es revisar constantemente la información. Eso le llamamos un proceso en background para ver que la información no tenga ninguna fase mal, o sea, hay algún problema. Los correctivos, por ejemplo, son los que si hay en el parte del sistema, si se pierde alguna información o se daña alguna información, se pueda recuperar, ¿ya? Que tienen algo de similitud con los restauradores. Ahora, en estos también reactivos, detectivos, correctivos y restauradores, también está la parte humana, no solo en este sistema, porque detectivos también entra, por ejemplo, la auditoría. La auditoría es un control detectivo que las empresas deben hacerlo siempre para tener su correcta información y si hay algún problema, detectarlo por entes externos, ¿no? Asimismo, los correctivos, porque cuando uno hace una auditoría, normalmente lo que hace el auditor es dar sus conclusiones y dar observaciones para hacer correcciones sobre lo que ha detectado. Y restauradores también se puede dar si es que por algún motivo el auditor detectó que se hicieron mal ciertas declaraciones o cierto informe al SRI en temas de balances, corregirlos y hacer una sustitutiva para restaurar eso y dejarlo como es correcto, ¿no? Y tenemos aquí los compensatorios. Los compensatorios en sí son correcciones a alguno de los demás controles y poner una medida compensatoria a esos controles por algún motivo. Es los famosos secciones, ¿no? Hay una excepción porque no se tomó en cuenta en ese control o no se tomó en cuenta en ese procedimiento. Entonces se maneja una medida compensatoria que debe estar registrada. No se debe saltar el procedimiento ni el control. Lo que debe hacer es registrarse que se hizo algo adicional para tomarlo en cuenta y volverlo a poner en los procedimientos e incorporarlos en los controles. Esos son los compensatorios, pero siempre van a ser estos compensatorios solamente como algo excepcional, ¿no? Entonces, tenemos aquí la matriz de controles, ¿no? La matriz de controles tenemos los controles directivos, como estamos viendo, ¿no? Tenemos estos controles, tenemos los proactivos, reactivos, aquí están directivos, tenemos administrativos, políticas, técnicos, plan de respaldo, físicos, letreros de señalética. Entonces, en sí los controles, la información debe estar no solamente técnicamente
en lo que es sistemas, sino también físicos y administrativos. Esos son un completa matriz de controles para tener el control de la empresa. Por lo general, lo que es administrativo se puede llegar a sistematizar, lo físico a veces no, pero sí se puede llegar a integrar con un sistema. David, En- Sí, con bueno. respecto a esto que estás explicando, a veces hay dueños de empresas que han iniciado de forma rústica, han ido creciendo, se han ido desarrollando, han logrado crear una infraestructura y dar trabajo a mucha gente. Entonces ellos, por lo general, a veces no conocen de estos temas informáticos, de los procesos de los papeles. Ujú. A veces he escuchado erróneamente, me parece a mí erróneamente, ¿no? Que les dice, oiga, no, si ahora ya todo está en la nube, ya todo está en la nube, no hay que imprimir papel, eh, no hay que hacer más que gestión que la que registrar la información en el sistema informático. Entonces, por tal motivo, cero papel. Entonces, he notado, ¿no? A veces ciertos casos donde no imprimen un ingreso de bodega, y le dicen al dueño, todo está en la nube. ¿Es así? O sea, en el sentido de documentos, sí se puede manejar un sistema en las nubes, o sea, no tanto en la nube, digamos en la base de datos, porque la nube es un concepto de Internet, ¿no? Pero es un sitio, una base de datos, un servidor físico con un disco duro que tiene una base de datos y la información está registrada en ese servidor, en donde esté. Puede ser en tu misma empresa o puede ser en otra empresa que es una granja de servidores, que es la nube que la llaman, ¿no? Pero en realidad es algo físico que se puede perder en algún momento si no hay un respaldo, una correcta política de respaldo, ¿no? De la información, ¿ya? Y si no tengo internet y se me va la luz, no la voy a tener. O sea, porque no tengo cómo accesar a la nube si no hay internet, por ejemplo, en estos casos. Yo considero que en temas de respaldo, de controles, también hay que tener controles físicos. O sea, hay que tener impresos los papeles y los documentos. Porque si tú no tienes ciertos controles físicos, no puedes depender solamente de lo que está en la nube. O sea, tienes que tener tu control físico. O sea, hay transferencias, pero asimismo hay cheques. Y si una transferencia está bien, la puedes respaldar en tu disco duro personal, pero a veces se te dañó el disco duro y no lo tuviste impresa. Pero un Así, ejemplo con lo que tú acabas de decir, ¿no? Con la transferencia yo puedo rastrear lo que hemos transferido a esa cuenta, cuánto le transferimos y exactamente. están todos los datos de la operación. Y Eso, efectivamente, por si acaso yo no es que me opongo a que no haya cero papel. Yo soy de la idea, si hay entre menos papel haya, mucho mejor y todo lo podemos llevar en la computadora o en la nube o donde sea, excelente. ujú, Pero hay que tener claro los procesos de control. Ejemplo, a veces yo le he dicho, oiga, si usted va a entregar un cheque, ¿a quién le entregó el cheque? claro, tiene que alguien Eh, firmar. O al ¿Quién menos que firmó? tenga. Exactamente. ¿Firmó El recibido del digitalmente? cheque. David, Ahora, claro que también puede haber formas digitales de hacerlo, ¿no? por supuesto que sí. Puede tener una cámara y hay cogedores de huella, registradores de huella, entonces yo lo que hago es, él le doy el cheque, la cámara del cheque, póngame su huella en el registrador y ya tengo la firma digital de la huella de él, ¿no? Pero ahí te hago un corte, ahí te hago un corte. Muy bien lo que tú has dicho. No es simplemente que cogemos y decimos, hey, todo lo enviamos a la nube. Hey, espérate. Si vas a no imprimir un egreso cuando estás entregando Ujú. un cheque, bien lo que acabas de decir. Muy bien, hay una cámara, le ha tomado la foto al rostro, ha puesto su huella digital. Entonces, hay una serie de mecanismos que hay que cumplir para poder decir, Claro. en cierta medida, cero papel.
David. Exacto. O sea, hay que cumplir el mecanismo y poner tecnología. O sea, no es cero papel por eso digo, el que haya una excepción no significa saltarse el control. El control debe estar de una o de otra manera. Porque si yo no tengo cómo verificar que el señor tendrá que imprimir y hacer lo que firme. O sea, ese es el procedimiento. El procedimiento es que la persona que recibe el cheque dé alguna constancia y la constancia es su firma o o como le estoy técnicamente recibiendo el cheque. Claro, Pero está la foto, la huella, la firma. exactamente esa constancia técnica. Ahora, si por algún motivo no tengo esa constancia técnica, tengo que hacerlo físico. Entonces, imprimo el documento, fírmeme. Y usted recibe el cheque. Claro. Entonces, ese es lo que voy. O sea, el procedimiento es uno. Siempre debe haber, cuando entrego un cheque, una constancia. ¿Cuál es la Y, constancia? Puede ser técnica o física. y Si no debe la de ver los controles internos, los manuales de controles internos que te digan claramente los procedimientos. exacto, por eso te digo, el procedimiento es, entrego el cheque, tengo constancia de la entrega del cheque. Ahora, ¿cómo es la constancia? ¿Física o técnica o sistematizada? Ya eso es otra cosa, pero no debo saltarme el control. No porque esté en la nube, yo ya digo, como está en la nube, no voy a tomarle la firma. No, o sea, no voy a ver, no va a tomarle la huella, no va a tomarle la foto. No, o sea, el control debe existir. Claro, ahora tú decías algo importante antes de proseguir. El ¿Mm? tema de los respaldos. A veces me ha tocado observar que se duermen en el tema de los respaldos. Se te perdió, se te voló la información. A veces solamente lo tienen en una máquina donde se respalda una sola vez Ujú. y se dañó el aparato, tanto los que respaldaba como el otro. No tienes dónde encontrar la información. Sí, por eso es un plan técnico de respaldo, o sea, es un plan de respaldo. El respaldo no significa que algo sea automático, pero bien debe pasar por una verificación de que el respaldo se hizo. Porque muchas veces los usuarios dicen, no, pues si ya hay forma de hacerlo automáticamente. Y lo empiezan a hacer automáticamente, pero resulta que por algún motivo, por un fallo, porque esto es hecho, los sistemas son hechos por humanos, las bases de datos son hechos por humanos, todo. Y siempre puede haber un fallo técnico mismo se fue la luz o hubo un error en el disco duro y a donde fue el respaldo copiado y resulta que esa semana copió el respaldo en un sector de disco duro dañado y no se hizo bien el respaldo y me pasó algo y cuando lo quiero extraer el respaldo resulta que está dañado. Entonces, entonces, a veces caemos en que ya porque está sistematizado no debe haber una verificación, una supervisión de lo que se hace. Debe haberla. No quita la respuesta. Por eso digo, el procedimiento debe ser igual. O sea, tenemos que tener un procedimiento de verificación de que el respaldo se hizo correctamente. Ahora, en este listado de la matriz de controles, tú tienes unos temas muy interesantes, como el tema que nos indica administrativos, técnicos y físicos, ¿no? Entonces, tú estabas bien explicando el tema proactivo, las políticas, el plan de respaldo, los letreros de señalética, sanciones disciplinarias, las advertencias del sistema, las cámaras. Todo esto implica justamente un desarrollo y a veces pensamos que esto es letra muerta. A Ujú. veces toda esta literatura o estos temas conceptuales pensamos que son letras muertas, pero no las seguimos. Un ejemplo, aquí tú estás indicando el tema de sanciones disciplinarias. Ujú. Esas sanciones disciplinarias, ¿a quiénes van dirigidas? Bueno, las sanciones disciplinarias van dirigidas, en este caso, en este ejemplo, al personal que trabaja en la empresa. En este ejemplo. Entonces, aquí lo que debe estipularse en base a las políticas, qué sanciones se van a dar si violan las políticas, ¿no? De la empresa, si violan un procedimiento, si violan la regla. Cosa que ahí el empleado va a tener que pensar bien en qué momento va a ser
alguna trastada o va a ser alguna violación de la disciplina. Por ejemplo, tengo un ejemplo de alguien conocido que maneja en Estados Unidos el control, en la logística de una empresa europea de marca, ¿no? Y ellos tienen productos que son bastante caros. Tanto así que una chaucherita puede costar $500, ¿ya? Entonces, ellos empezaron a poner muchos controles para que no se le lleven las cosas los empleados, ¿no? Y él justamente ahora, yo estuve conversando con él, con el gerente de allá, y él me indicaba que hubo un caso en que una empleada, o sea, habían joyas, y las joyas se las llevaban, pero no encontraban cómo. Le pasaban el detector, la ocultaban a todos los empleados, pero ¿cómo? ¿Por qué se pierden las joyas? Entonces, una vez él observando, se da cuenta que una de las chicas de cabello largo se va a la baña. Entonces él dice, bueno, cuando regresa, se le ocurre, le dice, revísenle el cabello, porque tenía el cabello suelto y salió con el cabello recogido. Entonces dice, pásale por encima el detector. Y le pasó y ¡ping! Sonó. La joya se le estaba metiendo en el cabello. Entonces, fíjate, ahí, ¿qué sistema podía hacer? Ningún sistema va a manejar eso. Por eso digo, también debe haber físicos. Entonces, ahí viene ella y ¿cuál es la sanción disciplinaria? Lamentablemente, llamar a la policía y meterte presa. Y ella firmó esa sanción disciplinaria en el momento que entra, porque ahí está el reglamento interno de la empresa. Y ella tuvo que ir presa por ese robo. Claro, claro, Esos son definitivamente los principios. error. Muy bien, continuamos. Ya. Bueno, entonces continuamos, por ejemplo, tenemos los preventivos, que tenemos la historia criminal, que es algo muy importante, administrativamente ver la historia de la persona que estoy contratando, porque tenemos que tener no solamente la historia de él, ahora se busca la historia de cuál es su círculo social, ¿no? Porque él no puede estar de criminal, pero puede haber un círculo social que tenga antecedentes muy fuertes y ver cuál es la distancia que él tiene con él afectivamente, ¿no? Técnico, por ejemplo, el antivirus es un preventivo para que no caigas un virus que nos haga de cuadritos la vida en el sistema, ¿no? Los físicos, detectores de metales, lo que estaba comentando en este caso de Estados Unidos, del control que hicieron con el equipo de control de metales, ¿no? Por las joyas. Ahora tenemos reactivos, tenemos los detectivos, que yo decía la auditoría, es uno de los principales controles detectivos en la parte contable, tributaria, ¿no? Control de asistencia en lo técnico, tener un biométrico para marcar las asistencias y tener el control de que no solamente eso, sino de acceso, porque puede ser que haya un empleado que no debe estar a ciertas horas y que quiere entrar para qué. O sea, no debe entrar. En lo físico, poner los sensores de movimiento para detectar cualquier problema de movimiento en tiempos que no debe haber movimiento en ciertas áreas, ¿no? Tenemos los correctivos, ajustes de horas extras. O sea, aquí por algún motivo por ejemplo, casos de que yo hago horas extras supuestamente porque la empresa dice puede hacer horas extras, pero ¿qué estoy haciendo en las horas extras? Porque puede ser que yo lo que hago es en esa hora extra irme al baño, cambiarme de ropa, sentarme a conversar y en realidad no he hecho nada para la empresa y me comí una hora de conversar con el guardia, conversar con mis compañeros, bañarme, vestirme y eso no es algo que justifique pagarle, ¿no? Porque la hora debería ser hasta el momento que yo trabajé, no después de eso. Entonces ahí los administrativos deben ver qué pasó después de eso.
ahí viene lo que yo digo, o sea, siempre debe haber un control, una supervisión de alguien. Técnico, por ejemplo, correctivo es recosteo. Cuando un producto por algún motivo yo le ingreso con un costo, vengo, me equivoqué ese costo, pero yo ya vendí, ya salí, pero me doy cuenta en el cambio que está el costo disparatado, disparado, o está muy poco, entonces yo veo, reviso de nuevo, me doy cuenta que mi factura no tenía esos costos y lo corrijo para hacer un recosteo y me tenga los costos adecuados para hacer mis contabilizaciones y llevar mi correcto cargo, ¿no? Otro correctivo, los físicos, los extintores, que nos sirven para evitar cualquier tema de incendio, ¿no? Es algo muy importante. Tenemos los restauradores en lo que es administrativo, como les dije, una mejora de los procesos, revisar procesos, mejorarlos. Los técnicos, tenemos la restauración de un backup, restaurarlo que por algún motivo se me perdió la información. Lo que es mantenimiento correctivo en lo físico de los equipos. Ese es otro punto. Por lo general, no damos mantenimiento a los equipos. Esperamos que sean eternos y los equipos necesitan mantenimiento. A veces hay errores en sistemas, en procesos, en procedimientos de parte de alguna solución informática porque no hay el correcto mantenimiento en equipo. Hay vida útil de los equipos, vida útil de un computador, de una memoria, etcétera, etcétera. Y eso hay que darle mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y el correcto funcionamiento de los sistemas. Y los compensatorios, como le digo, un contrato de seguro, por ejemplo, es algo compensatorio que si algo pasa, y es muy importante tener un contrato del seguro, si algo pasa, hacer el correcto manejo en ese sentido, ¿no? Eh, Siempre nosotros confiamos en Dios, pero además debemos tener un contrato por cualquier incendio o cualquier cosa que pase. Ahí tenemos el compensador técnico, control de acceso de equipos registrados, por ejemplo. Entonces aquí yo, además de que hay empresas que contratan personal externo para hacer ciertas actividades, ¿no? Y no solamente debe encontrar quién entra, sino también qué entran. O sea, si esos equipos están en condiciones para trabajar dentro de mi empresa, porque puede venir un equipo dañado que dañe mis equipos, dañe una instalación, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro físico que puede ser los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad son muy importantes al menos en estos tiempos aquí en Ecuador y yo creo que en todo el mundo. Tener un guardia de seguridad, es muy importante para la empresa. Hay muchas empresas que le dan otros trabajos que ayudan además a la empresa en ciertos puestos de la función y procedimientos diarios. ¿Ya? Yo, por ejemplo, he tenido guardias, he visto empresas que manejan el guardia a los camiones y la balanza camionera para que ellos registren lo que va llegando y registren lo que va saliendo. Y como los guardias son rotativos y los cambia la empresa cada semana, entonces no pueden ellos entrar en una colusión con con los otros empleados de la empresa que son particulares de la empresa. Pero como es externo, lo cambian y no va a poder entrar en colusión en ese sentido, ¿no? Entonces, esto sería la matriz de controles básica, ¿no? Y con sus ejemplos en administrativo, técnico y físico para que ustedes se puedan dirigir y plantearlas en sus empresas. ¿Ya? Siempre, por eso le digo, controles no solamente son técnicos, también debe haber administrativos y físicos. Todo se complementa para tener un control de la empresa. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que Nuestros podamos colegas que hablar. están conectados y quieren realizar alguna consulta al analista Freddy David Coto Torres, por favor pueden realizarlo. Sí, levantan su mano digital. Continuamos hasta que alguien genere una pregunta. Ok. Bueno, aquí ya vengo con ciertos
ejemplos, ¿no? Algo que me preguntaste al inicio de ejemplos de que tenía. Aquí ya lo tengo en una forma gráfica, ¿no? Un poco para entenderlo un poco mejor. Aquí está lo que hablas, me decías tú, servidor en la nube, que es un equipo que está en la nube, o sea, en una granja de servidores, en un sitio conectado por internet, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos controles, mails, etcétera, etcétera. Aquí un tendero hace su pedido, mi cliente, con una aplicación que yo le facilito para que haga pedidos en la nube, ¿ok? Eso yo lo puedo revisar en un computador, un celular, los clientes también lo pueden hacer, ¿no? Por un computador, un celular, ¿no? Al momento hay un despacho, ya, el personal de despacho aquí le da el servicio al cliente, hace la orden, la verifica, ve si hay existencia, ok, lo coordina con el cliente cuando se lo entregue y todo. En el momento de despachar de bodega, en vez de sacar 4 cajas, sacaron 6. Se fueron las 6 a pesar de que el despacho era de 4. Entonces, en ese momento ya hubo una colusión entre los de bodega, el camionero y puede ser que los de servicio al cliente. Y entonces se llevaron esta mercadería que igual se la venden al mismo cliente a un menor precio o a otro cliente que la quiera comprar. Que eso es lo que pasa por los niños. Y se reparten el dinero. ¿Esto cómo se corrigió? Lo que hicimos es poner una balanza camionera, la cual la manejaba una entidad externa al, a la empresa que eran los guardias de seguridad. Entonces, el guardia le dimos una herramienta de sistemas para que el pese el camión, sepa con cuánto peso entra el camión, tenga la orden, cuánto debe pesar la orden de que va a salir en este camión o la suma de las órdenes y verificar el peso de la salida. Si el camión pesaba con un porcentaje de error más alto del permitido, lo que tenía que hacer el guardia en este caso, pedir una verificación, ¿ya? Con la observación de un supervisor y él. Entonces, así evitamos el tema de el robo, que en ese tiempo ascendió como a $90,000 en robos que se detectaron, ¿no? De pérdida. Entonces, sí justificaba poner la balanza y contratar a la persona que haga esta gestión. Eso es lo que va a haber. O sea, todo control que se vaya a imponer tiene que tener una justificación económica, ¿no? Aquí también tenemos el tema de alertas. Esto es lo que también yo mencionaba, que es importante tener alertas, además de los permisos que se deben dar en un sistema. El supervisor del sistema debe implantar las alertas y los permisos que se dan a los usuarios, ¿no? Entonces, además de eso, el sistema, todo sistema, debe tener un log de actividades de usuario. O sea, ¿qué ha hecho el usuario en el sistema? Estas alertas deben saltar apenas pase algún tema fuera de lo normal. Como aquí lo grafico, que llegue el camión, en vez de tener los 4, solo tengan dos menos, y al ingreso de bodega, contra las guías, verificar ese desfase con la balanza y enviar la alerta al supervisor indicado o a la persona que se especifique, ¿no? Que puede ser, como le digo, por celular, por mail. Ahora hay tantas formas de alertar a las personas de que algo está sucediendo. Por ejemplo, un físico también es lo que ya todos conocemos, como son las cámaras, viene el alerta de movimiento y lo que le envían a su celular
hay un movimiento en sus oficinas y usted puede verificar por las cámaras que no esté pasando nada, ¿no? Y hay empresas que prestan el servicio adicional de enviar a un guardia a verificar que no haya violación de las puertas de nada de su local o oficinas. Esa es otra forma también de mandar alertas, verificar cualquier situación de robo o cualquier situación inesperada, hasta de incendio, porque también se puede verificar ahí con ese tema, ¿no? Aquí está la solución presentada, lo que es alertas y permisos. Alertas configuradas, mensaje de texto, email, llamada a celular, pantallazo en el sistema de alarma de que algo está pasando. Fuera de Aquí vamos a enviar las alertas, gerentes o supervisores, para que ellos tomen acción sobre la medida. Los permisos, crearlos, eliminarlos, modificarlos, imprimir, límites de valores, límites de fecha. O sea, entre esto debe estar los permisos. Permitir crear algo, permitir eliminar, modificar, permitir imprimir y poner límites de valores y límites de fechas para que se haya, no salgan de una política que establece la empresa. Bueno, entonces, ese es, a honor al tiempo, ¿no? El, el, todo lo que puedo presentarles, ¿no? Eh, y no sé si tengan alguna duda adicional, alguna pregunta y qué más se pueden manejar en el tema de controles físicos, administrativos y sistematizados. Muy bien, tenemos unos minutos todavía antes de que hayan los cortes de energía eléctrica. Referente a este tema y nuevamente recordando lo que estuvimos conversando al inicio, decíamos que a veces se encarga el trabajo de los procesos, de los controles en el sistema informático a una sola persona y a veces a una persona no calificada que no entiende los procesos en el sistema. ¿Cuáles son esas consecuencias de poner a cualquier persona? Por lo general, eh, se da ese trabajo al contador de la compañía. ¿El contador de la compañía está preparado para poder gestionar los controles en cada una de las áreas? ¿Qué nos dice David? No, en realidad el contador no lo considero que está preparado para todas las áreas. Él está preparado para lo que él maneja. En este caso, para implementar controles sistematizados físicos y administrativos, debe estar todos involucrados, las cabezas principales de la empresa. El gerente, tanto general como el financiero, eh, también debe estar involucrado. También lo de logística, si tenemos una empresa grande, por ejemplo, de producción, el gerente de producción, porque el contador no tiene todos los conocimientos de cada área. O sea, él tiene conocimientos generales de las áreas, pero no al detalle. Y muchos de estos controles que se escapan de implementar son al detalle. Y al detalle lo tienen los gerentes. Y debe haber, claro, una verificación de parte de cruzada, debería ser, una verificación cruzada entre gerentes para determinar cualquier cosa que se esté escapando en los Claro, controles. pero ahora vamos al otro lado. Un ejemplo, tienen un departamento de sistema. Entonces le dicen a la persona encargada del sistema, que puede ser un ingeniero, un analista, etcétera, etcétera, hágase cargo de los controles y todo lo demás. Él también está en la capacidad de poderlo hacer. Tampoco. O sea, él está en capacidad de implementar los controles que le indiquen los procedimientos de la empresa. Esa es la capacidad de él. Puede hacer un levantamiento, pero los levantamientos a veces no son completos porque muchas cosas se quedan en los gerentes o los usuarios. Y no porque lo hagan de adrede, sino que no lo toman en consideración para el sistema. Ya, como ves, hay controles físicos que no los puede sistematizar. Entonces, el departamento de sistema
no está en condición de ver esos controles físicos, como el caso que te dije de la chica que se llevaba las joyas en el cabello. O sea, eso no lo puede controlar. O sea, el sistema va a ver que faltó eso, pero Claro, ¿cómo se lo llevaron? No hay. David, contigo Ujú. que hemos trabajado en algunas empresas y durante ya algunos años, hemos visto también es que el tema es que a veces no les interesa el control a ciertas áreas. Entonces, cuando la Claro, es persona verdad. cuando se designa a la persona para que haga ese trabajo, si no tiene el conocimiento ni la experiencia necesaria, simplemente hace hasta donde le dicen o hasta donde bien sepa. Y ahí es donde hay muchas cosas que se dejan afuera y comienza el descontrol. ¿Qué opinas? Claro, es verdad. Yo en mi experiencia de sistematización, a mí, ¿qué me has dicho, por ejemplo, cuando he estado sistematizando empresas, ¿no? Me acuerdo una me dice, ¿sabe que usted va sistematizando, usted va con el machete adelante cortando y nosotros vamos atrás? Así me decían los directivos. Entonces, pero yo en mi experiencia siempre lo que hacía era apoyarme en ellos. O sea, yo nunca tomaba decisiones como sistema de poner un control o no, claro, reglamentado en los documentos, ¿no? Pero siempre yo tenía reuniones antes de ponerlos, porque no era una decisión solamente, como dice, de un área, es una decisión de las cabezas de todas las áreas, porque todo repercute. O sea, una empresa debe ser un engranaje. Entonces, si yo solo un área toma decisiones o una persona toma decisiones sobre los controles, estamos cayendo en que esa persona es la que va a errar o va a triunfar, entre comillas. Va a Así, manejar ajá, los claro, hilos de esos exactamente. Por controles eso digo a la entre comillas. conveniencia. Exacto. ¿Por qué entre comillas? Porque va a aparentar que están bien. Y lo que él, por algún motivo, se dio cuenta que lo hizo mal, lo va a tapar. Entonces, en ese sentido, no va a haber, él va a ser juez y jurado a la vez. Así es. Va a tener todo en la mano. Entonces, nunca se van a dar cuenta de ese desfase porque él va a tener todo. Entonces, por eso siempre eso debe ser toda la empresa, las cabezas principales, las que tomen esas decisiones y vayan viendo que cada punto que se está haciendo o sistematizando o controlando manual físicamente sea efectivo. O sea, no Claro. depende de la persona. Ahora, David, hay otro tema que muy poco se maneja o muy poco se entiende o se implementa, que son los informes de auditoría de los procesos de la información. Ujú. Ejemplo, salidas de bodegas, entradas, ajustes, que se hagan alguna anulación de algún diario, de algún comprobante o de algún proceso. ¿Por qué? Somos un poco recios a utilizar los controles de auditoría. Yo creo que a veces es tiempo o a veces es desgano de hacerlo. O sea, ¿Desconocimiento? no creo tanto conocimiento porque si una persona tiene una empresa es una persona capaz. O sea, lo que a veces es como que piensa que todo lo tiene controlado en la mente. O sea, todo lo tiene aquí. O sea, y a veces eso es un error. No, no todo está aquí. A veces se le pueden pasar cosas y sí hay que ir a los controles de auditoría. O sea, ver los informes de auditoría y hacer las sugerencias que dicen los informes de auditoría. Y también ver ese tema por intermedio del sistema. Pero, como te digo, lo mejor ahí es establecer alertas. O sea, no solamente que él vaya a verlo, a buscarlo, sino que el sistema automatiza alertas e envíe a la persona interesada, que puede ser un gerente, puede ser el dueño o puede ser ambos, la alerta de que algo está pasando. Ahora, hay un tema muy importante. Nos quedan 16 minutos. En 10 minutos. Un ejemplo, vemos el tema de los manuales de funciones y los manuales de control interno. A veces los manuales de funciones y los manuales de control interno no
están direccionados o enlazados o tienen la comprensión del sistema informático para adaptar esos controles justamente para que se cumplan. Por ejemplo, los que tienen los sistemas informáticos. Vamos a conversar, ejemplo, el sistema SAC, el Ok. sistema SAC internacional. Ujú. Entonces, tú ves que en los manuales de funciones, ni en los manuales de control interno, ni siquiera se nombra sobre los controles que brinda el sistema y cómo estos deben ser implementados para controlar la información, para que no haya desbarajustes. Entonces, en esto, ¿qué experiencia tú has tenido referente a que no se transmite estos procesos del sistema a los controles? A ver, los procesos del sistema, los controles. Ese es el tema que yo te decía. O sea, por lo general, la empresa, hay sistemas bastante maduros, ¿no? Que tienen muchos controles que la empresa puede adoptarlos, ¿no? Y lógicamente puede implementarlos en sus procesos diarios, ¿no? En los manuales, procedimientos y funciones. Ya, entonces muchas empresas lo que esperan es eso, que ven un sistema maduro y ahí no adaptarse al sistema, o sea, no el sistema se adapta a la empresa, sino adaptarse al sistema, ¿ya? Entonces, en ese momento, estamos tomando todas las acciones del sistema que viene ya maduro, viene probado como el SAP, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que el SAP es un sistema, en este caso que lo estamos nombrando, muy cerrado, o sea, es bastante rígido. Entonces, en la operatividad diaria, entorpece a veces esa operatividad diaria, porque los procesos se alargan un poco por el tema de la rigidez, que está bien por el control que tiene que tener. Entonces, hay que ver si las empresas se pueden adaptar a esa rigidez y desarrollarse dentro de esa rigidez. Si no es así, ahí viene el desarrollo para poder aligerar un poco y determinar si ciertos controles se pueden obviar o se pueden manejar de otra forma, ¿ya? Porque yo tuve experiencia justamente con un sistema así, que no lo voy a nombrar porque algo, no me gusta nombrar, y se implementó en un área de ventas, de farmacia. Pero esa área de ventas, yo tenía experiencia en venta en farmacias que yo voy a comprar por fuera, pero nunca tuvieron una experiencia en una venta de farmacias de emergencia. Cuando yo llevo la gente a emergencia y se está muriendo y despachen, y ¿qué pasó? Que no me despachan, no, es que el sistema, espérese, tiene muchas cosas que tengo que meter. Entonces, ahí hubo un problema, porque se demoraba mucho en facturar los ítems para una emergencia que tenía que ser ya, se está muriendo la persona. Tenía muchos controles. Entonces ahí tuvieron que retroceder. Lo que hicieron fue retroceder al otro sistema y mejor al otro sistema lo cogieron y lo mejoraron en ciertos controles porque no pudieron implementar ese sistema, Correcto. porque el área no lo permitía. Entonces, por eso yo te digo, o sea, no solamente hay que hacer por eso hay el levantamiento previo de qué vamos a implementar. No porque Bien, venga un sistema maduro significa que va a ser el guante a mi mano. David, ya estamos casi sobre el tiempo por el tema de los cortes. En 2 minutos, ¿cuál sería tu mensaje? Y recordándole a nuestros colegas que vamos con el analista David Coto a seguir abordando estos temas en materia informática para la gestión de las empresas, justamente para que ustedes conozcan qué deben de observar al momento de implementar en una empresa un sistema informático. David, en 2 minutos, ¿cuál sería tu mensaje a nuestros colegas de Nuestra Ya, mi mensaje es que deben hacer, cuando ustedes adquieran un sistema, además de verlo, no esperen a que el sistema les solucione todo. O sea, deben analizar qué tienen ustedes, qué van a necesitar del sistema
y no esperar, no adaptarse al sistema. Buscar que el sistema también se adapte a ustedes. Porque como dije anteriormente, no todo sistema viene justo a la mano de ustedes. O sea, al guante, no va a calzar. Va a haber tiempo de adaptación, tiempo de mejoras y debe buscar un sistema que se permita hacer eso. O sea, que se permita adaptar. También depende mucho del tipo de negocio que ustedes tengan. Si es algo muy sencillo, va a haber sistemas que lo hagan. Si es algo más complejo, va a haber sistemas que van a necesitar adaptarse. Y a veces, por no llegar a esa necesidad de adaptación, escogemos un sistema sencillo y seguimos manejando muchas cosas manuales que son primordial para la empresa. Eso es lo que tienen que buscar. O sea, un sistema que se pueda adaptar a las necesidades si usted tiene cierto nivel de complejidad en su empresa. Muy Si bien. no, algo sencillo. Ujú. Bien, agradecemos al analista Freddy David Coto Torres por este tema que hemos abordado el día de hoy. Como les indiqué, no va a ser la primera ni la última charla sobre prevenir pérdidas en las empresas estableciendo controles en los sistemas informáticos. Nos vemos en una próxima charla. Gracias, analista. Que tenga I- una excelente noche y si no Igualmente. nos vemos, una excelente Navidad. Nos veremos Yes. en una próxima grabación. Bye bye. Bye bye.